que nos acompañan en este su programa Médicos en la Radio. Como siempre, acompañado de un jardín de flores, pero hoy además tenemos un gran amigo, compañero de estudio de Cuba, con quien tenemos una relación ya casi de familia. Estamos en un mes que es dedicado a la prevención del cáncer de mama, cáncer que hoy por hoy sigue cobrando muchas vidas, y con medidas básicas que se pudieran aprender, la prevención está siempre a la mano. Muy buenos días. Buenos días, doctor Pichardo. Buenos días, mi querida Miosotis, la licenciada Samaritana, y hoy contamos con la presencia especial del doctor Jai. Esperando que sea un programa de provecho, estoy totalmente segura de que así será. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio. Muy buenos días, doctor Pichardo. Buenos días, doctora Miosotti, doctora Polanco. Muy buenos días a la doctora Acta, que acaba de llegar. Hoy tenemos a un manjar con nosotros. Eso de manjar te lo aprendiste de mí. Tú nunca decías esa palabra. Bien. Él es especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en oncología ginecológica, egresado del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba, de la Universidad de La Habana, Cuba. Y estará con nosotros hablando sobre el tema de cáncer de mama, prevención y cuidado. Con nosotros el doctor Adriel Jai. ¿Jai o Jai? Fonseca. Buenos días, doctor. Buenos días y muchas gracias por la invitación una vez más. Siempre es bueno estar acá con ustedes en este espacio tan especial dedicado a la educación de la población. Nosotros solemos, generalmente decimos que una población educada en cuestión a salud es precisamente una población en aras de su bienestar, en aras de mejorar desde el punto de vista de salubridad. Entonces, creo que estamos en el marco de una fecha especial, que justamente es la jornada contra el cáncer de mama, organizada o idealizada por la Organización Mundial de Salud, la OMS. El 19 de octubre de todos los años se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y creo que no hay fecha más oportuna para hablar acerca del tema. Entonces, una vez más agradeciéndole y siempre complacido de estar acá con ustedes. Agradecido estamos nosotros de contar con la presencia de usted en el día de hoy, un tema súper importante que se ha convertido en una problemática mundial, doctor, porque el cáncer, específicamente el cáncer de mama, no tiene que ver con clase social, no tiene que ver con edad, inclusive no tiene que ver con sexo. ¿Cómo nosotros podríamos definir qué es el cáncer de mama? Espérate, o así no, chula. Falto yo, desde la grandota de Barahona, Palma 90.7, y su programa Médicos en la Radio. Y decía Samaritana Sánchez que hoy tenemos un manjar con el doctor Jai Fonseca, que ha llegado a la provincia de Barahona, ya está aplatanado. O sea que, además de que aplatanado, lo casamos con una barahonera. ¿Qué les parece? El doctor Jai. Y como vamos a hablar en el día de hoy de cáncer de mama, y vamos a hablar desde la prevención y cuidados, eso también es amor. Y desde el amor decimos, ámate mucho, así le enseñará a los demás cómo deben amarte. Claro. Eso es prevención. Ámate mucho y así le enseñará a los demás cómo deben amarte. Doctor Jai Fonseca, buenos días. Igual, desde aquí le mandamos saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por el canal 57, y recordándoles también que el doctor Jai va a contestar su pregunta y que nos pueden contactar por el 809-524-4907, este manjar de programa en el día de hoy, desde la grandota de Barahona, Palma 90.7, y su programa Médicos en la Radio. Doctor Jai. Entonces, es válido y muy importante la aclaración que hacía la doctora, que el cáncer de mama no obedece patrón. Generalmente, a pesar de que este es mucho más frecuente en el sexo femenino, este
puede aparecer perfectamente en los pacientes también masculinos. Es válido mencionar que el cáncer de mama en los últimos años se ha comportado como la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. No solamente se distribuye en países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, sino también en países desarrollados, teniendo una mayor incidencia sobre todo en personas de la raza blanca, aunque en los últimos años se ha demostrado de que ya no tiene un patrón étnico, precisamente ya que muchas mujeres de menores de 45 años incluso, que usualmente es una patología que se veía más a la edad avanzada, estaba apareciendo en la raza negra. Evidentemente se plantea que en México, uno de los países con mayor densidad poblacional desde el punto de vista de Latinoamérica, se ha planteado de que aproximadamente 685,000 personas padecieron de cáncer de mama y murieron en estos últimos años producto a esta entidad. Es válido pronunciar además de que la causa de este proceso maligno es multifactorial, es una entidad, por así decirlo, heterogénea y multifactorial, ya que existen muchos factores concomitantes, no solamente biológicos, sino también ambientales, sociológicos, tóxicos e infecciosos, que pueden condicionar la presencia de esta patología. Los factores de riesgo del cáncer de mama no están exentos a cualquier factor de riesgo del cáncer por sí solo, como entidad o como enfermedad, puesto de que ya sabemos que los hábitos tóxicos como el tabaquismo, el alcohol, predisponen a cáncer, pero en este cáncer existen particularidades específicas. Dígase, el primer factor de riesgo y el más importante para padecer cáncer de mama es ser mujer. Las mujeres evidentemente duplican el riesgo de padecer de cáncer sobre los hombres, a pesar de que estos también pueden padecer la enfermedad. Justamente acá un paréntesis, porque todas las mujeres con familiares de primera línea, sobre todo hombres que hayan padecido de cáncer de mama, potencializan el riesgo de padecer de esta enfermedad. O sea, cuando tenemos un familiar hombre que desencadena cáncer de mama, evidentemente el potencial genético es bastante fuerte para desencadenar esta patología cuando se es mujer. Generalmente se expresa de que existe una predisposición genética para presentar tal patología. Esa predisposición genética casi siempre está mediada por factores genéticos, valga la redundancia, de genes que mutan y generalmente estos genes son los genes encargados, o los genes PARS, BRCA1 y BRCA2, son los encargados de acoplar las moléculas de ADN y conformar lo que es el genoma realmente. Esos son genes específicos que reestructuran la molécula de ADN. Se ha demostrado de que cuando estos genes, existe una predisposición genética para presentar mutaciones de estos genes, están mutados o aberrados, por así decirlo, ellos condicionan una actividad celular exagerada, dando consigo una mitosis exagerada, como ya conocemos, característica específica del cáncer, así como una hiperkeratosis, o sea, aumento del cuadrillaje normal celular, aumento de la pigmentación de esos núcleos de las células, deformando el citoplasma, irrumpiendo la relación núcleo-citoplasma y condicionando lo que es un proceso tumoral o oncoproliferativo de crecimiento rápido y exagerado. Además de esto, otro factor de riesgo importante es la presencia de familiares de primera línea o que hayan padecido el cáncer de mama. Otras pacientes de un grupo de riesgo bastante selectivo que deben tener también cuidado especial son las pacientes con patologías benignas de mama. Existe una población con gran cantidad de patologías benignas de mama. Acá quiero hacer un paréntesis. Normalmente a cada consulta llegan muchas pacientes con patologías como enfermedad fibroquística de la mama, que es lo que llamamos quistes en las mamas. Cuando se hace una sonografía tienen imágenes quísticas. Eso es evidentemente una enfermedad fibroquística de la mama. Estas pacientes tienen que tener un seguimiento específico, un seguimiento cuando son menores de 35 o 45 años con sonomamografía, por lo menos anual, y autoexamen de mama, para ver que no hayan ocurrido cambios displásicos o anaplásicos que condicionen un proceso oncoproliferativo, evidentemente secundario a una lesión primaria benigna, ¿verdad? Porque hay otros factores
que pueden modificar que esas lesiones que en un principio son benignas se conviertan en lesiones malignas. El tumor más frecuente de mama es el fibroadenoma. Este aparece en gran % de la población, sobre todo en mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, que es una tumoración de consistencia fibroelástica, como si fuera una pelota de goma. Eso aparece mucho en la población. A veces, por una cuestión, digo yo que capitalista, el médico se sobreexpone en ocasiones a inducir a la paciente a procederes quirúrgicos innecesarios, quizás por una cuestión de costo. Por ejemplo, estas pacientes que tienen tumoraciones de tipo fibroadenoma, de tipo enfermedad fibroquística de la mama, no siempre estas pacientes son tributarias a un tratamiento quirúrgico. A veces, quirúrgicamente agrediendo a estas pacientes, le hacemos más daño que lo que pensamos supuestamente resolver. Y entonces estamos agudizando el cuadro de la paciente. Toda paciente con enfermedad fibroquística de la mama, toda paciente con enfermedad por fibroadenoma de la mama, o sea, lesiones de fibroadenoma, tienen una atención especial a aquellas que tienen lesiones mayores a 2 centímetros o a 20 milímetros, que son las lesiones que son clasificadas para biopsiar, o cuando estas lesiones son altamente sintomáticas a pesar de ser benignas, porque ya estamos hablando de un elemento que irrumpe en la vida social de esa mujer, que presenta dolor, o cuando estas lesiones distorsionan la mama. Distorsionan la mama, eso dijo el doctor Jais Fonseca, y seguimos con el tema de cáncer de mama después de la pausa. Médicos en la radio. La licenciada Samaritana Sánchez, que tenemos un manjar con el doctor Jais Fonseca, que yo también le decía a ella, con Jais no hay que hablar ni preguntar mucho, porque Jais es muy letrado en el tema y obviamente tiene cómo responder y cómo contestar. Por lo que, igual desde el equipo de Médicos en la Radio, en el día de hoy, nuestra colega, hermana, compañera, la quiero muchísimo, doctora Mili, y le pedimos a Dios que a usted le conceda todos los deseos y que la tenga por muchos, muchos años más para que siga compartiendo su vida matrimonial con nuestro doctor corazón, el doctor Pichardo, ese lo conocen hasta los que no han nacido. Y como el doctor Jais Fonseca nos decía, que el tema del cáncer de mama también tiene un impacto con el tema de la alimentación. Y aquí tenemos con ustedes igual a esta joven que sabe, una médico nutricionista que va a hablar del tema de cáncer de mama con relación a lo que es la alimentación y tipo de alimentos para estos pacientes. Un saludo a todos mis queridos colegas. Cabe recalcar que en cada alimento tiene una tabla nutricional y tiene ingredientes. Es muy importante observar qué tipo de ingredientes estamos consumiendo en cada alimento. Por eso es que siempre hago una salvedad en cuanto a cuando hay un alimento que tiene muchos productos que uno no conoce. O sea, cuando uno va a la tabla nutricional de cada alimento atrás y a los ingredientes, uno tiene que observar cuando hay ingredientes que uno no conoce y ingredientes extraños, ingredientes en otro idioma. Esos ingredientes hay que tener ojo con eso, porque muchas veces traen enfermedades a nuestro organismo, como por ejemplo cáncer, o sea, son cancerígenos. Siempre hay que tratar de evitar alimentos con este tipo de ingredientes extraños. Y doctor, me gustaría hacerle una pregunta en cuanto a la alimentación en un paciente con cáncer. ¿Cómo influye la alimentación? O sea, ¿puede un paciente con cáncer sanar con una adecuada alimentación, ya sea antes o después del proceso? Claro, mira, yo creo que esa es una pregunta bastante importante, porque justamente la alimentación es parte de nuestro vivir. O sea, no vivimos si no nos alimentamos, ¿verdad? Entonces, como todos sabemos, el cáncer es una patología que se expresa fundamentalmente por el metabolismo o el catabolismo anaerobio y sobre todo por el estrés oxidativo. Los alimentos, cuando los ingerimos, evidentemente pasan por un proceso metabólico y catabólico, donde se desprenden sustancias que evidentemente pueden ser tóxicas, como bien decías, para el organismo, y pueden inducir cambios que evolucionen a un cáncer propiamente dicho.
Y dentro incluso de los factores de riesgos para desencadenar tal entidad, cáncer de mama, que es lo que estamos hablando, está la obesidad, por tanto y demás, la incorporación de alimentos con alto contenido de grasas insaturadas, sobre todo, la cantidad, o sea, la incorporación de alimentos con productos químicos desconocidos, como estabas planteando, que muchos son de origen sintético, y hoy con la tecnología y el avance que ha existido, ya hay muchos alimentos que son sintéticos propiamente, no son naturales, inducen precisamente este tipo de cambios y favorece un ambiente favorable, valga la redundancia, para que proliferen este tipo de lesiones oncoproliferativas. Exacto, todos esos preservantes que le colocan a los alimentos para mantenerlo por un tiempo prolongado, ya sea en el refrigerador, en la tienda. Exacto. Hay que tener mucho ojo con eso. Igual, Jai Fonseca, y hablamos de la alimentación y cáncer de mama específicamente, y igual hablamos de la conexión emocional de tipos de cáncer, no importa, pero específicamente hoy el tema de cáncer de mama. Y Samaritana Sánchez, entonces, ¿qué impacto tiene cáncer de mama en la salud emocional del paciente? Samaritana Sánchez. Bien, buenos días nueva vez. Sabemos que así como cualquier enfermedad terminal, ¿verdad? El cáncer va a traer lo que es un impacto emocional, lo que llamamos un proceso de duelo. La persona va a tener que entrar en el proceso de negación de los cambios que va a tener en su vida durante ese proceso, y lo que implica también el tema del tratamiento. Sabemos que la persona, al pasar por un proceso de enfermedades como el cáncer, hay mujeres que llegan al grado de que con el tratamiento, la quimio, pierden cabello y demás. Entonces, hay un punto donde se necesita mucho del apoyo familiar, porque estas mujeres no solamente van a tener un cambio en la apariencia, en la parte física, sino que van a tener un cambio en su estilo de vida, un cambio a nivel laboral, y van a entrar, como les decía, en una etapa de negación, que pueden entrar en un estado de tristeza que le puede desarrollar incluso depresión. Y es donde entra el apoyo y la contención emocional de los seres queridos y de otras mujeres, ¿no? Que la valía va más allá de esa apariencia o de esos senos, ¿verdad? Que posiblemente vayan a ser afectados. También la comprensión y la empatía es muy importante, y sobre todo el seguimiento de psicoterapia de un especialista, que las mujeres que estén pasando, o si usted tiene un ser querido que esté pasando por esas situaciones, pueda acompañarlo y orientarlo, que busque ayuda profesional, que no está de más en este proceso. Entonces, cáncer de mama, ¿cuándo, cómo y dónde? Y hablamos de cáncer de mama y alimentación, y hablamos de cáncer de mama y salud mental. Y ahora vamos a hablar de cáncer de mama y la parte cardiológica. Doctor Pichardo. Precisamente no era lo que pensaba hacer. Y cuando Samaritana hablaba de que el paciente con cáncer atraviesa por un proceso psicológico, primero es la reacción de duelo. Nosotros siempre vemos que los pacientes, y eso es común, antes de saber que tenían cáncer estaban muy bien. Después que lo saben, y a veces decimos, no, bueno, fue después que se le trató. El doctor, que es especialista en el área, sabe que una vez tú incides en el lugar donde está el cáncer, se disemina más fácil por toda la vía que tiene. Pero a veces todavía no se ha hecho procedimiento quirúrgico ni quimioterapia ni siquiera, y ya el paciente, de que se entera, tuve los cambios. Se asocia inmunodepresión con depresión psíquica. ¿Sería adecuado decirle al paciente de una vez que tiene el cáncer, o írselo dando a cucharitas poco a poco? ¿Cómo se debe hacer esto? Lo ideal sería preparar el terreno para darle la información, ¿verdad? Y en este aspecto se supone que el paciente, de una u otra forma, ya viene realizándose exámenes médicos y demás, porque se supone que tiene una sintomatología, y el doctor acá, el doctor Yay, ¿verdad? Sí. Me corrige si no es así. El punto está que la noticia no es tanto si se da a cucharita o si se da de una vez. El tema está la parte de la educación, de psicoeducar al paciente, de orientar al paciente de cuáles son esos cambios, y que con un tratamiento, cómo va a ser la vida del paciente. Verle la parte, aquí lo que los psicólogos le llamamos, ¿verdad?, una parte de la psicología positiva. Plantearle la parte desde lo positivo, porque el paciente va a entrar, como hablábamos, en un estado de negación, donde lo que lo va a arropar es
toda la parte negativa de esta situación, que nadie quiere tener, claro está, una enfermedad como el cáncer de mama, pero hay que trabajar desde la parte de la solución, hay que trabajar desde la parte del tratamiento, hay que trabajar desde la parte de un cambio de estilo de vida y de que esa persona puede hacer con lo que tiene y con lo que hay. Y si lo vamos quiere agregar algo también. Y lo vamos enseñando entonces a vivir sabiendo que tiene una imagino igual que este proceso debe ser individualizado, ¿no? Que está muy íntimo o estrechamente relacionado al nivel cultural del paciente, o sea, ciertos factores, porque no todo el mundo adquiere una explicación de tal magnitud de la misma manera. Y estamos hablando de cáncer, la gente rápido se enfoca en muerte. Y ahí está la parte individual que plantea el doctor, porque una cosa es como lo tome Miosotti, ¿verdad? Y otra cosa es como lo pueda tomar yo. Exacto. Entonces puede ser que Miosotti ande por ahí feliz y todo, porque entienda que eso no va a definir quizás cómo termine su historia, pero puede ser que desde mi personalidad, porque eso influye, yo me tire a morir, o caiga en una depresión, o ya para mí entienda que todos los proyectos se fueran abajo. Entonces, eso depende mucho de la parte del individualismo, como lo plantea el doctor. Y igual el doctor Pichardo como que medio, pero no se escapa. El doctor Pichardo tiene lo que nos resta del tiempo para que nos explique cuánto afecta al músculo cardíaco el tema del cáncer. Bien, el corazón no es el órgano que precisamente sea tributario a metástasis, es poco común, pero no está exento de esto. El corazón tiene su propio cáncer, por decirlo así. Inclusive, no siendo ni siquiera un cáncer, se le dice que es el cáncer de la cardiología cuando el corazón se dilata, es el verdadero corazón grande, la miocardiopatía dilatada. Sin embargo, hay otros tipos de cáncer. El doctor bien sabe que estadiar o clasificar un cáncer como benigno o maligno no solamente se clasifica desde el punto de vista histológico, sino del espacio donde esté. Una neoplasia cerebral, aunque por histología sea benigna, por un problema de espacio, se convierte en maligna. Igual en el corazón no tiene espacio para más, y cualquier cáncer que se ubique ahí pudiera ser un cáncer maligno en este sentido. Pero el corazón, como la gente siempre lo dibuja muy bonito, es el que paga la consecuencia de todo lo que el cerebro piensa. Y una vez un paciente tiene esta situación de salud, hay un síndrome que se ve mucho en la gente que sufre de grandes depresiones, que es el síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, que el corazón se le pone grande, se le pone ancho. Pero no obstante, los pacientes, y sí me gustaría por el tiempo, que no es mucho, puntualizar que es bueno, antes de someter al paciente, y así se hace, hacerle todas las pruebas cardiológicas, porque después de cierto tratamiento el corazón puede ser que baje un poco la función. Y si bien es cierto, siempre el oncólogo antes de hacer cualquier procedimiento quirúrgico lo manda a la evaluación con el cardiólogo, pero después que se le hace el procedimiento, el paciente se pierde. Y es ahí donde está el problema. Después de cualquier procedimiento oncológico siempre hay que darle seguimiento, porque tiende a deprimirse la fracción de eyección, y esto generalmente el paciente no concientiza, se dedica solamente a la atención del cáncer. Finalmente, ya por falta de tiempo, entendiendo que es un tema que deberíamos ampliarlo posteriormente, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones y cuáles son los signos y síntomas que pueden experimentar las mujeres o las personas, teniendo en cuenta que también el hombre puede padecer esta enfermedad, con relación al cáncer de mama? Bueno, brevemente. Primeramente, toda mujer con factor de riesgo de cáncer de mama debe tener un seguimiento sonomamográfico. Pacientes menores de 40 años, generalmente sonografía de mama anual, cuando estas tienen factores de riesgo como lo que hablamos anteriormente: obesidad, enfermedad fibroquística de la mama, o sea, quistes en la mama, fibroadenoma, antecedente de primer grado de cáncer en la familia, antecedentes de familia hombre con cáncer de mama, ¿ya? Todas las pacientes, o sea, tabaquismo, mamas densas, obesidad, diabetes, todas estas mujeres
tienen que tener un seguimiento sonomamográfico anual. Y todas las pacientes con una edad superior a los 40 años son tributarias al menos una mamografía control cada 2 años, y si tienen factores de riesgo mayores, como lo antes mencionado, por lo menos restringir el tiempo, sonomamografía anual y mamografía cada 2 años o anual igual. Lo otro, modificar factores de riesgos modificables, que existen muchos, la dieta en las pacientes obesas y diabéticas, como hablábamos de nutrición, además de esto el tabaquismo, alcohol, todos estos elementos. Pacientes con factores de riesgo de alto potencial o alto perfil, pacientes con antecedentes de primera línea de cáncer de mama, si se pudieran hacer marcadores tumorales, como es el caso de los BRCA1 y 2, que son los potencialmente oncogénicos. Se puede incluso en el mundo se hace mastectomía profiláctica, porque estas mujeres son fidedignas a desencadenar un cáncer de mama. Por lo tanto, y además es un elemento que deberían tener en cuenta si en el país existen los medios para hacerlos. Es que aquí el tiempo no nos ayuda y le decimos a ustedes gracias por escucharnos. Buenos días, médicos en la radio.